Varias lecturas seguramente pueda tener esta presentación de este habeas corpus, ¿no? Consultado en la nota, Valdemar Cerrón dice, pero esto es legal, no sabe cómo seguir explicándolo. Gracias al doctor Lamas por estar esta mañana con nosotros y quiero partir de esto porque la gente tiene que entender qué es un habeas corpus y por qué es que el presidente cree que presentándolo finalmente se acoge a la vulneración de un derecho. ¿Qué derecho cree él que se ha visto afectado? Doctor, bienvenido, buen día. Buenos días, ¿qué tal Claudia y Pamela? Bueno, en primer lugar, los recursos de habeas corpus son medidas de contenido constitucional que están plenamente reconocidas en la Constitución política, a través de la cual cualquier ciudadano que se sintiera afectado en términos de que decisiones de contenido judicial o de otra naturaleza afectan el principio de libertad puede plantear un habeas corpus ante el Poder Judicial, argumentando que efectivamente esa decisión que proviene de un órgano judicial estaría afectando sus derechos. En estos términos, el hecho en sí de que la demanda de habeas corpus haya sido admitida a trámite de ninguna manera implica que va a tener que ser declarada fundada. Es solamente la admisibilidad en términos de que habría cumplido con todas las formalidades que exigen las normas procesales y por lo tanto se admite a trámite para someterla a la controversia y a la valoración para verificar si efectivamente se habrían o no se habrían violado los derechos en los términos que estamos conociendo respecto a la inviolabilidad del domicilio y a la fundamentación de las resoluciones que emite el juez. Lo que llama poderosamente la atención es que, por un lado, el presidente Pedro Castillo ha argumentado en reiteradas oportunidades estar dispuesto a colaborar con las investigaciones que se están realizando, y estamos constatando y verificando una vez más que eso no sucede en su práctica en términos de lo que están haciendo los abogados que lo están defendiendo. Están planteando acciones con la finalidad de anular, en este caso, la resolución del juez que dispuso el allanamiento y de esta manera, digamos, anular todo lo que se ha suscitado a posteriori como consecuencia del allanamiento y como consecuencia de lo que el juez dispuso para poder disponer detenciones de contenido preliminar. Desde mi opinión personal, ese es el fondo, el verdadero trasfondo de plantear un habeas corpus. Ahora, doctor, hay algo que es muy importante, porque la defensa del presidente Castillo lo que ha estado señalando es que no solo se están vulnerando los derechos y las libertades del presidente, sino que al tratarse de Palacio de Gobierno, pues podría haber un peligro también, porque hay una serie de reuniones, que pueden haber situaciones de carácter de secreto de Estado, que no tendrían por qué verse involucrados en la investigación. Pero dentro del Palacio tenemos Palacio, que es el despacho del presidente, pero también tenemos la residencia. En ese sentido, ¿cómo uno entiende un recurso como el que está presentando el presidente, pero también las medidas y las acciones del Ministerio Público dentro de este recinto? Interesante la pregunta porque plantea algunas disyuntivas. Los abogados que defienden a Pedro Castillo tienen todo el derecho de poder manifestar todos los argumentos que ellos consideren pertinentes, porque ese es un derecho que le asiste a la defensa. Lo que realmente, desde mi opinión personal, genera algo de preocupación es que este mismo magistrado que dispuso el allanamiento se pronunció en contra del acceso a los videos, argumentando justamente que él no era el pertinente, no era el magistrado pertinente para poder, digamos, resolver una solicitud de esta naturaleza. Y argumentó justamente que el tema del espacio presidencial en la cual se desenvuelve o desempeña Pedro Castillo es una jurisdicción que le compete exclusivamente a la fiscal de la Nación. Y eso podría ser en alguna medida capitalizado por la defensa para poder manifestar que en la decisión del juez que dispone el allanamiento hay una contradicción, porque por un lado manifiesta que sí procede la detención preliminar y el propio allanamiento, pero en acto seguido, en otra parte, recalca que él no es el competente. Entonces la disyuntiva surge en el sentido de si es o no es
en términos de lo que ha resuelto, aunque mi opinión personal es que sí procedía incluso la entrega de los videos, porque los mismos fundamentos que sirvieron para razonar sobre el allanamiento y la detención preliminar caben perfectamente en cuanto a la solicitud de los videos. Y creo que esta contradicción no debería ser soslayada porque, como estamos viendo y como es lógico también pensar, las defensas siempre capitalizan al máximo algunas contradicciones o algunas limitaciones o deficiencias que surgen en el camino procesal. Ahora, creo también que es más importante que discernir o discutir sobre el habeas corpus y sobre si procedía o no procedía el allanamiento, o si procedía o no procedía la entrega de los videos. No debemos perder perspectiva que el tema de fondo no es lo que sucedió en esta diligencia de allanamiento, sino los elementos de convicción que vinculan a Jennifer Paredes y a su entorno amical en relación a un posible delito de colusión. ¿Por qué? Porque esta detención preliminar en los próximos días va a tener que ser finiquitada porque así lo ha establecido el juez. 10 días. La interrogante más importante, de mi opinión personal, surge a raíz de cuál sería la decisión que va a tomar el fiscal que está a cargo de esta investigación preliminar para constatar y verificar si formaliza o no formaliza una investigación preparatoria, y si en la formalización de esa investigación preparatoria solicitaría o no solicitaría una prisión preventiva. Y ya no se trata de una detención de contenido policial en la prefectura, sino que tendría que realizarse una audiencia ante este mismo juez de tutela, o en todo caso, si se exhibiera ante otro juez, que tendría que resolver si procede o no procede una detención, porque acá hay una investigación por delitos graves que eventualmente están en el marco de lo que significa una organización criminal, y las prisiones preventivas, de acuerdo a nuestra legislación, pueden tener un máximo hasta de 3 años. Es decir, si se concretara la investigación preparatoria, si se realizara esta audiencia ante el juez dispusiera a pedido de la Fiscalía que procede una prisión preventiva, entonces la señorita Jennifer Paredes tendría que ser trasladada al penal de Santa Mónica, dependiendo de la cantidad de meses que se dispusiera la prisión preventiva. Y yo creo que hacia eso deben orientarse las reflexiones en este momento, ¿no? Y la pregunta se cae de madura. ¿Cree que eso es lo que va a ocurrir en el caso del Círculo de Anguía y de Jennifer Paredes, que les va a tocar prisión efectiva? Bueno, yo estoy convencido de la fortaleza de los elementos de convicción que ha desarrollado la Fiscalía, y es lo que ha motivado esa solicitud de detención preliminar. La obstaculización de la justicia, la posibilidad de un peligro de fuga, el hecho de que se trate de un conjunto de personas que están coordinando sus declaraciones, sin perjuicio incluso de que por ahí podría surgir de repente algún proceso de colaboración eficaz. Estas circunstancias, estas características son más que suficientes, no solamente para que se formalice la preparatoria, sino también para que se solicite una prisión preventiva, como lo estoy planteando, ¿no? Y ahora, doctor, ¿le sorprende que a estas alturas, con lo que se sabe aparentemente en este organigrama criminal, que la primera dama no haya sido también detenida preliminarmente? Bueno, yo creo que esto es parte de una estrategia, porque para litigar bajo los parámetros que existen en el nuevo Código Procesal Penal, uno no puede improvisar. Uno tiene que desarrollar una estrategia, una sistemática, tiene que consolidar una teoría sobre el caso, y dependerá de los escenarios que se van dando, cómo capitaliza sus decisiones para tratar, digamos, de ir consolidando su proyecto punitivo por parte del Ministerio Público. El hecho de que la esposa del primer mandatario hasta la fecha haya estado, digamos, en apariencia excluida de estas medidas de coerción personal, de ninguna manera significa que en cualquier momento la Fiscalía proceda en los mismos términos como procedió en el caso de la señorita Jennifer Espino, ¿no? Entonces, no debemos descartar, Jennifer Paredes, no debemos descartar
en cualquier momento, no solamente en contra de la esposa del primer mandatario, sino también en el entorno de otras personas que están pasando un perfil bajo, puedan solicitarse medidas de coerción, sin perjuicio de que creo que lo más importante en este momento es la formalización de la investigación preparatoria para continuar en la brega de parte del Ministerio Público que intenta pues esclarecer y llevar estos hechos a la justicia penal. Doctor, y ya para ir cerrando, en el escenario de que sí se declare fundado este habeas corpus, ¿qué pasaría con la investigación? ¿Esto afecta el allanamiento que se produjo o futuros pedidos, impediría futuros pedidos de la Fiscalía de ingresar al recinto palaciego? Bueno, si se declara fundado el habeas corpus, como consecuencia de eso tendría que anularse y dejarse sin efecto todas las acciones y las decisiones que se tomaron como consecuencia del allanamiento, porque el allanamiento, por hecho la resolución que dispone el allanamiento, para ser bastante explícitos, es la partida de nacimiento en el análisis del tema. Si se anula la partida de nacimiento, se anula la disposición del allanamiento, todo lo que ha venido a posteriori automáticamente queda anulado. Por eso, insisto, la preeminencia y la premura de que la Fiscalía lo más pronto posible formalice la investigación preparatoria y solicite una prisión preventiva, que en realidad sería otro acontecimiento de carácter procesal que no tiene vinculación con lo que se resolvió o lo que se decidió en este espacio del allanamiento y el habeas corpus. Sí, solo para cerrar, en corto, ¿no? Porque estamos en una etapa inicial, pero lo que esperamos es que se acuse y que luego se sentencie rápidamente, ¿no? Esta atmósfera gaseosa, jurídica, eterna, no le hace bien a ningún proceso y es parte de la estrategia de este gobierno de victimizarse a través de otros casos que en su momento también fueron emblemáticos por las diligencias preliminares, pero que hasta el momento acusación no tienen. Su opinión, doctor, cortísimo, sobre eso. Existe una dicotomía entre el accionar político del gobierno y lo que sucede en el ámbito procesal. Una dicotomía en el sentido de la valoración del tiempo. En el ámbito procesal tú puedes pasarte varios años hasta que logras una acusación y después de otros años logras una sentencia condenatoria. Mientras que en el accionar político tú puedes actuar dentro de las 24 horas. Y ese es justamente el aspecto medular de la estrategia de Pedro Castillo de aparentar recurrir a acciones judiciales porque está absolutamente consciente y seguro que los procesos judiciales en el Perú pueden durar varios años. Incluso superarían largamente el periodo de tiempo que él va a gobernar. Y eso es un factor que él capitaliza al máximo, doctor, recurriendo a todas estas acciones judiciales. Y ahí sí me permite un paréntesis. Yo me refería más allá del señor Castillo, que tiene una protección y que seguramente el mandato lo puede cubrir hasta determinado tiempo, pero en este círculo, en el de Anguía, estamos hablando de gente que protección ninguna tiene y en donde debería acusarse más rápidamente. Lo que pasa es que para poder acusar, tú tienes que haber consolidado en términos absolutos el proyecto punitivo que se va a someter a un control, a un minijuicio para ver si cumple o no cumple. Entonces no se trata tampoco de avanzar en forma, prematura y tratar de ganarle tiempo al tiempo, porque justamente como acabamos de manifestar, las deficiencias, los vacíos, los errores automáticamente son capitalizados por la defensa, justamente para entrampar el proceso y hacerlo más largo de lo que normalmente demoraría. Bien, doctor, le agradecemos nuevamente su participación y efectivamente, ¿no? Hay muchos casos emblemáticos que están involucrando a expresidentes, a excandidatos que incluso llegaron a estar presos en algún momento, salieron en libertad, se volvieron a presentar a las elecciones, no pasó nada. Así que lo más probable es que con el sistema judicial que tenemos, en el caso que el presidente Castillo saliera de la presidencia, pues por ahí también le vaya a pasar lo mismo, ¿no? Se va a estirar el proceso y quizás de aquí a algunos años lo veamos nuevamente candidateando. ¿En algún momento podría pensarse, doctor Lamas, que se haga uso abusivo del derecho de acción de parte de la estrategia del presidente Castillo? Porque el derecho es una prerrogativa que le asiste a cualquier persona que es investigada. Sin embargo, también los abogados debemos actuar con cierta ponderación
con cierta ética, con cierta transparencia, porque nuestra función, más allá del ejercicio de la defensa, es colaborar con la justicia en aras de la búsqueda de la verdad. Puede sonar un poco filosófico lo que estoy señalando, pero los abogados debemos comportarnos con ética porque para tales efectos existe el Colegio de Abogados, existen comisiones de éticas que pueden incluso sancionar a los abogados cuando estos se exceden de sus atribuciones y hacen mal uso de la prerrogativa que le asiste de ejercer la profesión de abogados. Escuchen, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, a ver si de algo sirve esto en su estrategia. Gracias, doctor Lamas, por haber estado esta mañana con nosotros, a estar atentos. ¿En cuánto tiempo podría realizarse esta diligencia de habeas corpus? También sigue un plazo. ¿En cuánto tiempo cree usted que se resuelva? Dependerá de la decisión que tome el juez constitucional. Tiene que someter a una audiencia para escuchar a las partes. La norma establece un tiempo cortísimo porque lo que se estaría afectando cuando se plantea un habeas corpus es un derecho consustancial que es el derecho a la libertad. Entonces, en teoría esto se resuelve de manera bastante rápida, pero en la práctica también hemos constatado que a veces pasan 2, 3 semanas o 4 semanas hasta que un juez constitucional resuelve el tema, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Ahora sí, cerramos este tema y vamos a estar atentos. Hay varias diligencias pendientes, en la detención preliminar incluso de Jennifer Paredes y del Círculo de Anguía cierra estos días, así que vamos a ver qué es lo que se determina en este caso. 8:26 ya de la mañana, el Pleno